Buenos días, ciudadanos salvadoreños. El Salvador está luchando día a día para tener un país más protegido y más limpio. Esperemos que el gobierno de Bukele pueda brindarnos seguridad a todos. Esperemos que El Salvador siga ayudando y apoyando cada día más a nuestros compatriotas. Te invito a ver la siguiente nota y entérate de quiénes están pidiendo ayuda a Nayib Bukele. Pero antes te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Y si estás mirando este video a través de otras redes sociales, búscanos como Tendencia Mundial y mira nuestro contenido. Ahora sí, empecemos. Tendencia Mundial. Presidente Bukele, El Salvador ya no es finca de los banqueros. El gobierno del presidente Bukele continúa llevando a cabo la fase 4 del Plan Control Territorial al 100%, cumpliendo con todo lo planificado y estudiado, llevando seguridad a la población, a todos los rincones del país. Además, tal y como lo ordena el presidente Bukele, para garantizar que la población se sienta un poco más segura e ir erradicando cada día más a la delincuencia, ayer en la noche el ministro de Defensa René Merino Monroy junto a su tropa estuvieron llevando paz y seguridad a las comunidades de San Bartolo, Cimas de San Bartolo, Altavista y Villaflores, cuidando y protegiendo a cada salvadoreño habitante de estas zonas, y que finalmente, luego de mucho tiempo, pueden sentir tranquilidad en sus hogares. Si te está gustando el video, déjame tu like y suscríbete para más contenido. No te olvides de activar la campanita de notificaciones. La respuesta del mandatario salvadoreño ha sido directa y destaca, pues El Salvador ya no es finca de los banqueros. Estoy seguro de que la gran mayoría de hondureños quisieron lo mismo para ese hermoso país. Lástima que el narco que tienen de presidente, su gobierno, su partido y sus diputados siempre se hincarán ante la banca. Aquí, no. Estas declaraciones brindadas por Bukele surgen luego que la presidenta de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa y diputada del gobierno político Nuevas Ideas, Dania González, rechazara una invitación realizada por la Asociación Bancaria de El Salvador, por sus siglas Avanza, que se dirigía a ella y 3 diputados más para conversar sobre temas de interés. La diputada González respondió de manera sutil a la invitación, indicando que sí debían unirse, pero no en privado. Nadie de esta comisión está autorizado para hacer este tipo de encuentros en privado. Nosotros sí tenemos muchas cosas que dialogar, es correcto, pero lo vamos a hacer de manera transparente, no con maletines negros, sobresueldos o estipendios. Sin embargo, el periódico hondureño buscó crear controversia del hecho, mientras que los diputados de la nueva Asamblea Legislativa únicamente buscan ser transparentes frente a la población salvadoreña con esas reuniones. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha colocado como principal protagonista de su estrategia de seguridad al ejército, institución que no se presenta únicamente como su mayor arma contra las pandillas, sino también como un escudo ante sus adversarios. Así lo considera la investigadora y experta en temas de seguridad, Janet Aguilar, que sostiene que el mandatario reproduce las políticas fracasadas de los últimos gobiernos. El cenit de la exaltación de la figura del militar en labores de seguridad ciudadana se registró el pasado 29 de julio. El gobernante de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, por sus siglas GANA, ordenó en la principal plaza pública del centro de la capital el despliegue de más de 1000 nuevos soldados en 5 ciudades en un acto en el que llenó de elogios a los uniformados. En nombre del pueblo salvadoreño y como su comandante general, les doy la bienvenida a la Fuerza Armada. Sobre sus hombros está la gloria de nuestra institución. Sobre sus armas está la gloria de nuestro país, sostuvo Bukele, quien ha prometido incorporar al menos a 2000 soldados más. Con este despliegue suman 7000 elementos del ejército y de la policía concentrados en 22 localidades, en las que busca arrebatar el control del territorio a las maras y cortar sus fuentes de financiación.
De acuerdo con Aguilar, Bukele está reeditando las políticas de seguridad de las administraciones de la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por sus siglas FMLN, a cuyos líderes cuestiona y descalifica. En la práctica está replicando exactamente lo mismo que sus adversarios, en términos de adoptar una política de mano dura que es utilizada para un marketing político con un aumento del ejército en las calles, que al final no se justifica a la luz de ninguna emergencia nacional, señaló la experta. Pero la exaltación del militar en un país en el que el ejército tiene un largo historial de violaciones a derechos humanos y la masificación del reclutamiento de jóvenes no solo obedece a razones de estrategia de seguridad ciudadana. Puede responder a la necesidad de fortalecer una alianza política con el ejército de cara a escenarios donde el gobierno pueda perfilarse frágil frente a la disidencia o señalamientos de distintos grupos, subrayó Aguilar. Apuntó que estos pueden ser distintos grupos sociales que cuestionan las acciones del ejecutivo de Bukele o incluso militares inconformes. Este análisis cobra importancia ante unas declaraciones dadas el mayo pasado por el entonces portavoz del Ejecutivo, Roberto Lorenzana, quien aseguró que FMLN temió una ruptura con las Fuerzas Armadas y un golpe de Estado. El FMLN dio el mando del ejército durante buena parte de los 10 años que gobernó al general David Munguía Payés, quien también se desempeñó como ministro de Seguridad entre el 2011 y 2013, año en el que el Supremo declaró inconstitucional su nombramiento. Payés y un grupo de generales que acompañaron su gestión en puestos claves fueron dados de baja con la llegada de Bukele al Ejecutivo y tomaron las riendas varios coroneles, según reportes de la prensa local. Me parece que al interior de la Fuerza Armada se están generando movimientos derivados de cierta disconformidad por decisión que el presidente ha tomado y que tiene que ver, por ejemplo, con la baja arbitraria de varios generales, advirtió Aguilar. Para la investigadora, esta situación de alguna manera genera división, por lo que el aumento de la tropa posiblemente obedece al análisis de estos escenarios de una posible crisis interna. Pero a pesar del rechazo al plan de seguridad de Bukele por parte de algunos sectores, principalmente por el componente militar, el experto en seguridad Ricardo Sosa aseguró a EFE que este responde contundente y categóricamente al clamor popular. De acuerdo con Sosa, el plan atiende a la exigencia de la población de recuperar el territorio que está influenciado por las estructuras del crimen organizado y las pandillas. Añadió que el plan, cuya primera fase fue lanzada el 20 de junio, está enfocado en atacar las finanzas, logística, capacidad operativa y fuentes de reclutamiento de las estructuras criminales. Además, apuntó que los resultados logrados en los primeros 2 meses de gobierno le dan a Bukele un escenario adecuado para consolidar, sostener y mantener su estrategia de seguridad. Sosa, basándose en la información brindada por Bukele a través de su cuenta de Twitter, 7 minutos después de la medianoche del 1 de agosto, señaló que el 31 de julio el país no registró ningún asesinato, dato que, de confirmarse, lo convertiría en el 8º día del siglo XXI sin homicidios. Cuéntame, ¿qué opinas de la seguridad? ¿Crees que serán útiles? Te leo en los comentarios. Te invito a que te suscribas, es totalmente gratis, y así te llegarán rápidamente nuestras noticias. No olvides dejarnos tu like. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.